Bueno, estamos de nuevo con otra ruta. Una ruta esta vez en Albacete, en el Júcar, allí donde el Júcar hace cañones impresionantes. Alcalá del Júcar. Muchos lo conoceréis, pero ahí también, aparte del turismo y todo lo bonito que tiene, se puede hacer senderismo. Y vamos a seguir una ruta titulada Alcalá del Júcar, Tolosa, El Morrón, Las Heras, Alcalá. 16 kilómetros y solo 320 metros de desnivel. Un título que lo cuenta todo. Y es de Pernales. Así que, como siempre, la carátula y entramos de nuevo a contaros esta magnífica ruta. Y vamos a ver previamente a ver la ruta, los planos de higiene que siempre nos cuenta Vicente para ponernos en situación. Vale, pues vamos a seguir la ruta de Pernales, que la marcamos en rojo, y tiene 16,22 kilómetros, 365 metros de desnivel, que yo creo que son menos. Antihoraria la califica de fácil y la hizo en octubre de 2017. Y viendo un poco las fotos que pone Pernales, es una excursión que hace la Asociación de Bomberos de Albacete. Además, con familiares y con niños van todos haciendo esta ruta porque es una ruta muy familiar. Y además, viendo las fotos, me hizo gracia un perrito que tienen, ¿ves? Que tiene una especie de arnés que pone SEPEI. Y es que SEPEI es Servicios Especiales de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Albacete. O sea, los bomberos de la Diputación. Que a los bomberos de la Diputación yo les tengo especial simpatía y gratitud por Los de Alicante en este caso, pero sí, no cabe duda. Un día contaremos la anécdota. Sí. Bueno, y luego tenemos la nuestra, que tiene 16,95, muy parecido, y 226 metros de desnivel, bastante menos que ellos, porque yo creo que es un poco menos lo que ellos también hicieron, porque he realizado su track y es un poco menos, pero en cualquier caso no hay un desnivel muy grande. Y nosotros le cambiamos el sentido, la hicimos horaria, veremos luego qué será mejor, horaria o antihoraria, y la hicimos en julio de 2024. Ajá. Bueno, nosotros comenzamos la ruta con más cambios. Aparte de cambiar el sentido, también cambiamos el sitio de aparcamiento. ¿Por qué? Porque ellos aparcan muy en el centro del pueblo, en la zona de la playa, que ahora veréis que tiene una playa en el Júcar. Y claro, nosotros fuimos más en verano y temiéndonos que iba a haber más follón de coches, pues aparcamos en un aparcamiento que hay debajo del puente de la carretera de Tolosa. No obstante, en todas partes pues es una zona azul y hay unas máquinas para sacar un ticket. Y ahí por ahí pasa el acequión que lleva el agua a la antigua central hidroeléctrica de Alcalá del Júcar. Ese acequión es muy grande y es importante porque la verdad es que le da mucha vida al pueblo, ya que ahora vamos a seguirlo. Lo que hacemos nosotros, como hacemos la ruta horaria, es decir, al revés, lo primero que hacemos es seguir este acequión por una senda muy bonita que hay, que está justo entre el río Júcar y este acequión. Vemos a un lado bancales que hay pegados al río, pequeñitos, y al otro lado pues el acequión este con puentes que nos llevan de nuevo al pueblo. Vemos la toba calcárea que se ha creado a modo de techo sobre el agua de la acequia esta. Es que esta acequia, fíjate, en el siglo XIX, en este tramo del Alcalá del Júcar, habían 5 presas y un batán y 3 molinos harineros. Claro. Y muchas de estas infraestructuras luego se reconvirtieron en centrales hidroeléctricas. Y ya saliendo ya de la senda, vemos los portillos o los tablachos, que son estos mecanismos con ruedas para abrir y cerrar portones en las acequias. Y la salida es justo a lo que se conoce allí como Puente Romano, que nos lleva a la zona de ocio, donde hay más restaurantes y está la playa, sí, etc. Es un puente que es de sillería y tiene cuatro ojos, que no son de medio punto, sino son un poco alargados, ¿no? Medio elípticos. Y al contrario de lo que cree la gente popularmente, no es romano. Claro, es romano. Imaginaba quizás anteriormente hubiera alguno romano, pero ha desaparecido. Este puente es de 1771. Que ya tiene años, ¿eh? Ya tiene años. Y fíjate que es un puente muy bien hecho, tiene los tajamares, eso, sí, ¿sabes? Que son las quillas estas que le ponen. Para que el agua no le afecte. Pero aún así, 2 meses después de nuestra ruta, a final de verano, en septiembre, hubo una inundación tremenda
y actuaron los bomberos del SEPEI. Ajá. Fíjate, se ve aquí una foto como están medio sumergidos sacando los coches al lado del puente. Bueno, pues cuando pasamos este puente llegamos, enseguida vemos a la derecha lo que es la playa de Alcalá. Nosotros la encontramos vacía, era muy temprano, a pesar de ser un mes veraniego, pero era muy temprano y entonces estaba vacía, pero a la una, a partir de casi la hora de comer, veis que la playa se llena de gente, de niños, de chavales, todos ahí disfrutando del agua. Vamos a estar intercalando todo el rato imágenes de la ruta que hicimos con alguna excursión que he hecho yo familiar, en la que pudimos grabar muchas más cosas en el pueblo, que la hice con Josefina, y entonces vamos a ver siempre imágenes de la ruta, más estas imágenes cuando haga falta, para que veáis mucho mejor lo que es Alcalá, lo que es pueblo de Alcalá. Hay una especie de azudes circulares que llevan el agua abajo del puente y en medio han hecho una isla muy bonita con un puente que pasa por encima del agua y que ya avisa un cartel diciendo atención, esta es una zona inundable, en caso de lluvias no meterse. Todo eso, esa isla casi desapareció bajo el agua, entonces hay que dar mucho cuidado siempre que haya un río como este, hay que dar mucho cuidado cuando llueve. Nos acercamos a la oficina de turismo, que es una oficina de turismo que pertenece a la Asociación de Municipios de La Manchuela. Se han unido los 25 pueblos de La Manchuela, todos los empresarios turísticos, y han creado esta asociación que se dedica a fomentar el turismo de estos 25 pueblos, que son 24 en Albacete y 1 en Cuenca, que es la área de La Manchuela. Y entonces no solo se organizan para hacer folletos, sino que además tienen personal a su cargo, que son los que llevan estas oficinas de turismo. Y por ejemplo, la entrada, el dinero que pagamos por la entrada, por ver en este caso el castillo o la plaza de toros y tal, va a esta asociación. Es decir, ellos se encargan de la gestión turística de todos estos pueblos y ahora la verdad es que son un ejemplo a seguir. Sí, Alcalá, del Júcar, tiene 1.148 habitantes y fue declarada como conjunto histórico-artístico en 1982. Además, está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España desde el año 2014. Tiene 5 pedanías, de las cuales veremos algunas: Casas del Cerro, Las Heras, La Gila, Tolosa y Zulema. Su nombre es árabe y hay 2 versiones. Una que dicen que viene del lugar donde se asienta Alcalá, que los árabes llamaban Alcarra, que significa cosa de Dios o de oración. O también puede significar castillo, y por lo tanto esto sería el castillo del Júcar. Las fiestas son en San Lorenzo, que son del 7 al 15 de agosto, y tiene una ermita donde tienen al patrón, a San Lorenzo, que está a 3 kilómetros del pueblo. Nosotros seguimos y lo que hacemos, vamos a subir a lo alto del pueblo, porque la ruta va por ahí. Son unas calles empinadas, el pueblo tiene una altura importante, y nos subimos hacia la iglesia de San Andrés, que se desarrolló desde el siglo XV hasta el XVIII y por eso tiene una mezcla de estilos, desde el gótico tardío hasta el neoclásico. La torre tiene 70 metros de altura. Se dice que un caballero templario, cuando la reconquista y expulsaron a los musulmanes, escondió un tesoro en la iglesia que mucha gente está buscando y nunca se ha encontrado. Está bien, hay que llenar ilusión, ¿eh? Vamos a ver si encontramos el tesoro. Y lo que hacemos es seguir la ruta hacia lo más alto del pueblo, hacia el castillo. Subir por las calles del pueblo ya en sí mismo es una aventura, porque es un pueblo enredado, que tiene callejuelas estrechas, incluso hay veces que esa calle te mete por una puerta, parece una casa, pero no, sigue siendo calle, que da la vuelta y tal. Pero hay otra forma de subir a lo más alto del pueblo, y es por las famosas cuevas, las cuevas túneles que hay 2, son privadas, y te llevan por dentro del pueblo hacia lo más alto del pueblo. Nosotros estaba cerrada en la ruta, pero con la excursión veraniega que hice con Josefina sí que podemos entrar a una de ellas, que fue a la Cueva del Duende y Masagó. Sí, Alcalá del Júcar está construida en torno a un cerro que divide el río en 2. Los habitantes de la localidad empezaron a hacer cuevas, aprovechando de que es una caliza blanda, que se puede excavar bien. Empezaron a hacer casas que al final llegaron a la otra parte, ¿no? Empezaron a ser túneles que atravesaban todo el cerro. Hoy en día se pueden visitar estas cuevas, convertidas en bar y museo, siendo una de las más famosas estas de Masagó. Hay que pagar una entrada para acceder. Pero son muy económicos, todo es 1 euro, 2 euros, cosas de ese tipo, no son entradas caras. En el interior atravesamos unos túneles que parecen no terminar nunca, que suben por empinados tramos de escaleras, hasta llegar al bar-restaurante con terrazas que además dan al otro lado, con unas vistas fantásticas sobre la hoz del río Júcar.
se puede visitar un pequeño museo con enseres, herramientas y elementos típicos de la zona. Además de esta cueva, hay otras, la Cueva del Diablo, que pertenece además a un vecino del pueblo que se llama Juan el Diablo, que es por visto un personaje muy particular, que tiene unos bigotes así estilo Dalí, unos bigotes infinitos. Bueno, pues estas cuevas hay que ver el fondo, por qué se hicieron y tal, porque luego en el museo donde se ven cosas típicas, pues también se ven espadas y cosas que no tienen nada que ver, pero en fin, hay que llenar estos museos de cosas que le pueda gustar al turista, ¿no? Pero es chocante porque tienen hasta nacimientos de agua, la que fuimos otros tenían hasta nacimientos de agua y andas, por lo menos el recorrido pueden ser 20 minutos y al final además, cuando estás más arriba hay un juego de luces extraño que estáis viendo que siempre es interesante para el que va a pasar el día allí. Pero bueno, nosotros no pudimos entrar a las cuevas, estaban cerradas y seguimos callejeando hasta llegar al castillo de Alcalá del Júcar. También estaba cerrado, estábamos hablando de que eran las 8 de la mañana, todavía no habían abierto y os pongo imágenes de nuevo del castillo, dentro del castillo, en la visita que hicimos veraniega. El castillo fue construido por los almohades entre los siglos XII y XIII y Alfonso VIII conquista la zona del Júcar en el año 1213 y esta fortaleza ya pasa a manos cristianas. Está ubicado sobre una peña formada por lado del río Júcar, desde donde se divisa toda la población. Es un lugar estratégico porque se tiene control sobre todo el cauce del río. Cuenta con varias construcciones, un foso artificial, la torre del homenaje, que es pentagonal, aquí tenemos aquí nos da una triangular, ¿no? Pues esta es muy curiosa, es pentagonal, con torrecillas circulares en las esquinas que hacen ángulo recto. Sin embargo, esta torre es más reciente, se añadió en el siglo XV y ha sido restaurada en los años 60. En esta torre se pueden ver salas que se utilizan como centro cultural, donde hay exposiciones temporales, espectáculos. A la salida del castillo, cuando haces todo el recorrido del castillo, puedes pasar por una casa-cueva, que esta vez es vivienda, no es simplemente un túnel que puedes atravesar, y ahí puedes ver un poco cómo podría ser la vida en estas casas-cuevas en la época en la que se utilizaban como vivienda. Sí, que es con la misma entrada del castillo, se incluye la visita a esta casa cueva, que es auténtica, que está dentro del recinto amurallado del castillo. Estas cuevas, en mayoría, son artificiales, se aprovechaba oquedades para ampliarlas, ¿no? A pico y pala. Tienen la virtud de que dentro pues, la temperatura es constante todo el año, entre 16 y 18 grados, y marcan cómo era la vida, ¿no? Con un mobiliario original y con todos los detalles de como se vivía antes. Antiguamente solamente tenían una habitación en la que se hacía la comida, se comía y se dormía. Estas contaban con pocos utensilios, algunos pucheros, fuentes, orzas para guardar los alimentos y el agua que subían del río. El fuego de la cocina además era la calefacción de la casa, ¿no? Y incluso para darle luz, solamente se apoyaban con algunas velas más, ¿no? Y además se compartían estas viviendas con los animales, que los guardaban al fondo. Que aquí, como veis, hay algún animal vivo, alguna gallinica y luego figuras de cerdos y de burricos hechas de plástico. Y desde el castillo hay una cosa que si vais a pasar el día a Alcalá, conviene, os aconsejo, a mí me resultó una visita súper interesante, que es ver la plaza de toros. Desde el castillo se ve una plaza de toros con una forma extrañísima y se puede visitar, eso sí que igual que el castillo está abierto a las horas de apertura y puedes entrar cuando quieras, aquí es visitas guiadas y tienes que coincidir con las 2 o 3 visitas que hay al día, o 2 visitas creo que hay al día guiadas. Sí, es una muy original porque claro, se adapta a un terreno súper irregular y entonces no es ni redonda ni ovalada, sino una mezcla de ambas cosas, ¿no? La arena tiene un diámetro de 60 metros de diámetro, parece como un anfiteatro romano a veces, ¿no? Fue construida por orden del Marqués de Villena. Es del siglo XVIII, de estilo neoclásico, y en el siglo XIX se añadió el tejado para proteger a los espectadores, y en el XX se realizaron algunas ampliaciones. Cuenta con palcos y tendidos y tiene un aforo para 2.000 espectadores. Y sobre todo se celebra la Feria Taurina de San Lorenzo, que imagino que será en agosto, cuando las fiestas. Y los toros suben por la calle sí, hacia la plaza. Hacen encierro también, así como conciertos y obras de teatro. Es interesante porque te cuentan la historia muy bien contada, la guía de la Asociación de Turismo de la Manchuela. Puedes ver los toriles, puedes ver toda la vida de esta plaza por todas partes. El guía, después de contarte lo que tiene que contarte, te deja libertad. Y no suele haber mucha gente. Las plazas de toros están de capa caída. Hoy en día las sensibilidades son como son.
Bueno, pues nosotros lo que hacemos ya es salir del castillo por la calle de las Peñas y vamos hacia el aparcamiento del castillo, y justo cuando llegamos al depósito de agua potable de ahí de Alcalá, lo que hacemos es tomar a la izquierda una senda que es el antiguo camino desde Las Heras a Alcalá o desde Alcalá a Las Heras, que es la pedanía que vamos a visitar enseguida. Bueno, nosotros lo que hacemos es, disfrutando de las vistas del río y dejando atrás Alcalá, nos metemos por una senda que al principio es muy árida. Por esa senda vemos casas cuevas o oquedades que parecen casas cuevas o corrales o no sé exactamente. Sí, son casas que están abandonadas. Pero, Sí, que eran casas cuevas. Más tienen como unas oquedades, no sé muy bien para qué serviría. Es un pueblo muy troglodita, Sí. como Guadix, pero en Albacete. Y vamos encontrando salidas de agua que nacen a nuestros pies hasta que llegamos a Las Heras, que es una pedanía de Alcalá de Júcar, quizá la más poblada, la más grande. Y lo has acertado, o sea, es la mayor pedanía de Alcalá de Júcar. Es un terreno llano y muy fértil y es donde se realizaba la trilla del grano, aprovechando que... Por eso se llama Las Heras, Las claro, Heras. de la era. Además ahí corría el aire, imagino, y podían aventar el grano, ¿no? Cuenta con plantaciones de viñedos y 2 cooperativas vitivinícolas, y vamos a ver la iglesia de San Gregorio. En 1742, Cristóbal Cebrián de la Torre, que es el canónigo de Sigüenza, fundó una capellanía para esta iglesia y ordenó que siempre estuviese encendida una lámpara de aceite frente a una imagen de Jesús. Pues en nuestra visita a esta población estábamos además fotografiando el frontal de un patio antiguo y una vecina nos dijo, dice, pues mira, ahí arriba del portalón había un escudo que asemejaba a un escudo falangista, y su abuelo cuando la guerra lo que hizo fue estucar para tapar aquel escudo. Incluso nos contó que su abuelo estuvo escondido durante toda la guerra porque era de derechas el hombre, ¿no? Y bueno, luego se convirtió en convento, etcétera, etcétera, ¿no? Nos contó una historia muy chula que les agradecemos cuando los vecinos se nos acercan y nos cuentan historias de sus pueblos. Además, esto que recorremos, vimos algún cartel que es parte del camino de la Vera Cruz a Caravaca, porque es un camino de peregrinación que atraviesa desde los Pirineos hasta la ciudad santa de Caravaca de la Cruz y que pasa por aquí. Cruzamos la carretera y seguimos por el camino de Las Heras a las casas del Bes y llegamos al restaurante El Mirador, que está situado en un lugar privilegiado sobre esta pared del cañón y con vistas a Alcalá, y que tiene mucha fama este restaurante. Bueno, la senda, salimos del camino y nos lleva rodeando este restaurante, y empezamos ya a andar por senda en lugar de por camino, y vemos un cerrito, una tachuela que es un cerrito, que es el Morrón, y la ruta sube al cerrito y nosotros, como íbamos a dejar de subir al único sitio que había elevado de la zona, y nos subimos al Morrón como montañeros que somos. Cuesta nada porque es un cerro chiquitillo. 693 metros. Sí, pero lo que es la subidita ya. Es muy sencilla. Pero bueno, desde ahí las vistas son excepcionales. Y tenemos ahí un vértice geodésico que nos hacemos la foto como que estamos en el Morrón. Y además hay unas antenas, claro, en la zona más alta hay unas antenas de telefonía y tal. Bueno, pues volvemos a la ruta, nos pegamos de nuevo al cañón porque vamos a recorrer toda la parte superior del cañón del Júcar, y empezamos a caminar sobre estratos de piedra caliza que son muy peculiares, porque andamos por un suelo realmente muy interesante desde el punto de vista geológico. De vez en cuando nos alejamos del acantilado, nos metemos en tierras de labor y nos metemos en la gran meseta manchega, porque es que realmente, aunque en Alcalá del Júcar parece que estemos en una zona muy montañosa, es una gran meseta en el cual el Júcar ha cavado un cañón que no sea el del Colorado, pero es muy, muy espectacular. Y siempre vemos, hay que seguir siempre unos postes que marcan la senda del Morrón, que es la montañita esa que acabamos de subir. Bueno, pues llegamos a un camino asfaltado. Este camino asfaltado nos lleva al punto verde de la zona de Alcalá del Júcar. Seguimos caminando por él, pasamos por un abrevadero para el ganado, ya que allí, aparte de agricultura, tiene que haber ganadería sin duda. Bueno, pues salimos de este camino asfaltado después de pasar una zona de inertes, claro, toda cantera y toda fábrica de mármol tiene una zona en donde se depositan los inertes de las calizas, y nos vamos a una senda que por fin nos devuelve al borde, que es lo que nos gusta a nosotros, el borde del cañón, del acantilado. Y empezamos a caminar de nuevo sobre unas calizas muy espectaculares. Esta zona es muy bonita, parecen... Los bloques, las piedras parecen cortadas, cuadradas, parece que estén ya hechas para llevarlas al taller.
Y cuando caminamos sobre roca que no sobre tierra, vemos que hay farallones, es decir, vemos que estamos justamente en un farallón de roca y enfrente, al otro lado del cañón, vemos que hay también un farallón, es decir, realmente esto era una zona de roca que el río atravesó erosionándola, y vamos viendo que cuando nosotros estamos en roca, enfrente hay roca, y cuando estamos en tierra, enfrente hay tierra, ¿no? Es muy interesante esta fisonomía del cañón y que indica que realmente es un tajo que hizo el río. El más grande de estos puntales se llaman el puntal de la Quicorra. Vamos caminando por este borde de este cañón hasta que de nuevo nos toca alejarnos y meternos en los campos de labor por un camino más transitado, de nuevo indicado con los postes de la senda del Morrón. Y ya, ¿por qué? Porque vamos a llegar a zona más habitada, que hay unas construcciones ya abandonadas, cubiertas por vegetación, pero llegamos también a casas que están en perfecto uso y habitadas por agricultores. Son las casillas de Tolosa. Sí, esto es las Serras de Tolosa, porque estamos justo encima de la pedanía de Tolosa, y también se le conoce como Cañizo Melchor. Pues ahí se nota que es donde tiene la vida de agrícola de la zona del cañón, de debajo de los pueblos, como siempre el que está en el cañón busca una forma de salir para poder tener espacio para cultivar, ¿no? Bueno, pues ahí, en esa zona, hay que tomar la senda que baja a Tolosa. Es una senda muy antigua también, que baja hacia la derecha, paralela a un montón de aljibes. Es chocante, yo no había visto esto nunca. Vemos en la senda un montón de aljibes, uno detrás de otro, todos, cada uno individual, y supongo que será el derecho de agua y habría algún nacimiento o algo, y cada uno tendría un dueño. Derecho, sí. De hecho, a uno de los aljibes, cada una de las casas de esta parte alta de Tolosa. Bueno, pues la senda esta, que es muy antigua, se baja muy a gusto, porque las sendas estas antiguas que se usaban para trabajar bajan muy tranquilas, no bajan empinadas como las sendas montañeras. No está preparada para subir con mulos de carga. Con muros y tal. Y entonces vamos bajando, vemos márgenes de piedra donde hacen falta, e incluso en ciertas paredes, cuando ya hay paredes, hay oquedades de nuevo que se utilizarían de corrales con toda seguridad o de viviendas, pero yo estimo que esta parte pueda ser más de corrales para las cabras. Y la senda baja poco a poco haciendo eses, para aquí, para allá, para aquí. Puede parecer al que esté habituado al monte y a correr que lo mejor que puede hacer es saltarse esas eses y tirar para abajo por atajos que hay marcados. Por favor, respetadlas, son sendas antiguas y aunque haya que andar un poquito más, esta es la forma de bajar de una montaña en este tipo de sendas. Si cogemos atajos, empieza a erosionarse por la lluvia y al final nos quedamos sin nada. Respetémosla. Es un atento a un patrimonio, además. Claro. Bueno, pues esta senda nos lleva a Tolosa, que esta sí que es una pedanía muy pequeñita, pero muy bonita, porque quizá esa misma belleza que tiene hace que la gente la cuide para veraneo y tal, y entonces se ha convertido en un pueblecito muy bonito. Debe su nombre, a Tolosa, y su origen también, a que era una familia de apellido Tolosa, que tenían allí actividades de patanería, ¿no? Tenían un molino. Ajá, sí. En el siglo XVIII. Y has acertado otra vez, es la pedanía más pequeñita de todas. Anda. Y la única que está bañada por las aguas. Claro, todas las demás pedanías están en la zona de labor. Fíjate. Voy acertando, Fíjate, si es pequeña, tiene 33 habitantes, es muy pequeña. Anda, que es pequeña. Sí, bueno, censados, pero censados. En verano hay muchos más. Censados, además, tengo que 33 habitantes censados y unas pocas casas, pero es un sitio de veraneo. Además, claro, han intentado. Aquí el río Júcar hace una especie de gran remanso y lo convierte en una zona de mucha paz y de mucha tranquilidad. Y el turismo que están intentando aquí, porque hay un montón de casas rurales, es muy tranquilo. Tan tranquilo que quieren darle esa paz que prohíben las despedidas de solteros, claro, todo eso no lo aceptan. O sea, en Alcalá de Júcar la verdad es que hay veces que tiene exceso de gente, exceso de turismo, exceso de fiesta. Esta es una zona mucho más tranquila, no está lejos de allí, se puede llegar por la carretera por bajo del cañón. Llegar así andando es una maravilla y estamos visitando un pueblo precioso por una plaza mirador fabulosa. Llegamos a una fuente que ya nos da agua fresquita y buena y ahí nos refrescamos porque ya hace calor. Y además hay un par de bares-restaurantes que puede dar gusto allí, bajar a comer y es cierto, o sea, lo que notas aquí es tranquilidad comparado con Alcalá de Júcar. Bueno, pues seguimos por lo que sería el camino que nos trae desde Alcalá
hasta acá, esta salida del camino te la puedes saltar fácilmente. Solo nos indica un poste, pero está muy escondida en la vegetación. Hay que salir a la izquierda por una senda, indicada por uno de los postes que hemos visto en todo el camino, y esta nos lleva al puente de Tolosa. Un puente muy bonito, muy bien hecho, que atraviesa el río en su parte más ancha, muy tranquila, en donde además cuando pasamos vemos a gente con kayak, gente haciendo... padeando por allí, gente haciendo paddle surf plantados, que es la moda ahora que está tanto, e incluso los que estaban plantados están casi a la altura nuestra y nos comentan, ¿no? Che, ¿qué cámara llevas? Que no sé qué. Bueno, una zona que a mí me encantó para pasar allí tranquilamente unos días, sin duda. Bueno, pues cruzamos ese puente y salimos a un camino que hay una cartelería que indica Sendero del Morrón, PR, pequeño recorrido, Albacete 17, y el mismo es Sendero del Batán, PR, Albacete 19. Ambos dos nos van a llevar de nuevo a Alcalá del Júcar, y además marca que son 5 kilómetros. Nos quedan ahora 5 kilómetros por ese camino senda tan chulo y tan espectacular. Por el borde andamos dejando el río a nuestra derecha. Nada más empezar a caminar por este camino, llegamos a un montón de casas viejas, de ruinas. Ya apenas quedan murallas y apenas quedan las paredes de las casas, pero me sorprende a mí porque es muy grande. Vamos viendo durante mucho tiempo y esto sería una pedanía, seguro, sí, de las dos casas aisladas. Bueno, más que una pedanía, siempre ha sido pequeño, es del siglo XVIII, igual que Tolosa era de la familia Tolosa, pues esto es de la familia Benito. Ajá. O sea, esto le llaman las ruinas de Don Benito. Y también era pues una aldea que estaba impulsada por labores de molinería y de batanería. Pero vamos, nunca llegó a tener más de un par de decenas de personas. Y actualmente pues está despoblada y arruinada, porque imagino que era solamente la actividad claro, del molino. Arriba está, justo encima, está la pedanía de La Gila, que de nuevo es una gran pedanía con tierras de labor. Por eso hablaba de la senda tan chula que hemos bajado. Tolosa se mantuvo como pueblo vivo gracias a que esa senda tan maravillosa permitía a la gente poder subir en un rato a las tierras de labor y bajar de nuevo al río, a vivir en el río. Bueno, pues el camino es muy entretenido, es un sendero ancho, porque es casi camino, rodeado de vegetación. Caminamos paralelos al río, hay veces que nos da el sol, hay veces que nos da la sombra, hace calor ya, porque claro, al dar la vuelta así, pues precisamente nosotros elegimos este sistema, es decir, horario, para que el calor nos cogiera bajo, en la sombra, en lugar de arriba. Fue una decisión, luego veremos si fue la más acertada. En ocasiones, claro, vamos aguas arriba, el camino tiene que subir, hay veces que la pendiente es más pronunciada, ya es hora de comer y lo sufrimos, y vamos viendo lo que veíamos desde enfrente, estos roquedos, estos farallones de piedra, de roca, tan interesantes. Esos son toyos, que son depresiones en forma de olla que se hacen por el agua, y dependiendo de la erosión en distintos estratos, pues va haciendo más o menos. Y estos son muy curiosos porque arriba hay un estrato más duro y se queda como una plataforma llena de pinos que parece increíble que se sostengan. Pero que tiene mucho interés desde el punto de vista ecológico porque en estas ollas es donde más vegetación se queda y protegida por la humedad y fuera de... Tanta vegetación hay, es una zona que tampoco es muy ancha, pero suficientemente ancha y muy larga, todo el cañón, infinitamente larga en principio, que empezamos a ver que nos miran cabras, cabras montesas, las vi muy rápido, no sé si eran arruís o cabras montesas, pero que ya nos acechaban desde arriba mientras pasábamos y vimos que esa franja de vegetación pues contenía vida y vida de mamíferos grandes, ¿no? El jabalí con toda seguridad e incluso cabras. Sí, llama mucho la atención, lo que veo yo ahora es la diferencia de una ladera a otra, otro, sí. Una totalmente llena de vegetación y de vida, y la otra piedra nada más. Sí. La de vegetación da al norte y la que está pelada da al sur. Bueno, pues viendo estas maravillosas oquedades, estas formas que hace la roca y las cabras que nos van mirando conforme pasamos, pues ya llegamos a las primeras casas de Alcalá de Júcar y de nuevo nos metemos ya escuchamos música porque a pesar de no estar de fiestas y no sé qué, pero cada uno de los chiringuitos que hay, cada uno pone su música, sus discos. Bueno, eso de disco sonaba fatal, sonaba mayor, persona mayor. Bueno, somos mayores. Bueno, y entonces llegamos ya... Sí, MP3 ya también es antiguo. Llegamos al puente en donde habíamos dejado el coche, el puente de la Catedral de Tolosa,
Nosotros cruzamos por ese puente, que es para vehículos, y nos equivocamos, teníamos que haber avanzado 20 metros más y cruzar por el puente de madera, que de la calle Malvas, que es mucho más bonito y no te puede atropellar ningún coche. Entonces, bueno, hay que cruzar de nuevo para llegar al coche, donde tenemos el coche aparcado. Parece mentira que el ayuntamiento haya puesto un cartel ahí. Es cierto, no me acordaba de eso yo, madre mía. Se ve que hicieron unos carteles grandes y tienen un error tipográfico. No hemos sido nosotros, hemos dicho, señores de Alcalá, hemos dicho bien el nombre, no como en otros pueblos que nos hemos metido la pata, pero el ayuntamiento mismo ha escrito al Alcalá del Júcar, pero digo, a ver si va a ser el nombre árabe o algo de eso y estamos aquí metiéndonos con ellos. No lo sé, yo creo que no. Bueno, señores de Alcalá, ¿será que nos lo explique? De Júcar, explicárnoslo si esto de Alcalá. Alcalá. El Alcalá es algo histórico o es simplemente un error que se repitió en muchos carteles y que o nadie se ha dado cuenta o han dicho, bueno, da igual porque no lo va a ver nadie, excepto este que se fija en todo, porque lo dijo él, dijo, mira, ahí pone Alcalá. Y bueno, pues con esta vuelta al coche damos por finalizada la ruta, pero nosotros nos fuimos a comer, a hacernos una comida estupenda, porque hay una serie de restaurantes maravillosos en donde se puede comer fenomenal a orillas del Júcar. Y lo que toca ahora es valorar la ruta y ver si el sentido nuestro era el bueno o el no. Vamos a las valoraciones. De nuevo, después de las fotos tan chulas, volvemos a la ruta y vamos a valorarla. Yo creo que es una excursión familiar. Por la subida, la bajada y la largo que es, yo diría que es moderada, como expresión de... Sí, pero es una ruta familiar. Es una ruta familiar, sin duda. E incluso si la familia no está muy acostumbrada a andar y a subir por ciertas sendas, un poco más la bajada de Tolosa, es muy fácil, pero hay que bajar y subir por piedras. Sí que hay una ruta súper fácil para las familias, que es ir de Alcalá del Júcar a Tolosa, por el camino que nosotros volvemos, ir y volver. Ahí tenéis una ruta por el río, veis el puente, veis todas las zonas estas, y esta sí que es un paseo. Realmente eso se convierte en un paseo. Bueno, para senderistas ocasionales, habituales, montañeros, pues todos fáciles. Es una ruta realmente para disfrutar de un paseo. Interés. Bueno, en flora y fauna pues es un interés que está bien, moderado. Sí. ¿Qué pasa con el río? Y es que en esta ruta no podemos acercarnos mucho al río. Esta es la mayor pega que le pongo yo a esta ruta. El río Júcar es un río complejo porque puede crecer, lleva mucha agua. Entonces el río está allí. Cuando vamos por arriba no vamos por el río, pero cuando vamos por abajo no tienes acceso a ver el agua del río ni a ver el río. Va siempre bastante separado del río con vegetación en medio. Entonces el río, a pesar de estar ahí, pasa desapercibido. Excepto en Tolosa y en Alcalá. Claro, por eso. Yo creo que no es fácil hacer una senda en un río que cuando se le hinchan las narices lo lleva todo por delante, ¿no? No es fácil. Entonces quizá por eso le ponemos en flora y fauna moderado, porque no hay posibilidad de acercarse al río con facilidad. Y también porque yo creo que destaca en paisaje y en patrimonio. Claro, en paisaje sin duda es un... Le ponemos dos altos intereses, ¿no? Y en patrimonio, sin duda. O sea, tenemos, es casi... Bueno, existir, la gente va mucho más a ver el patrimonio que a ver a que hace senderismo por allí. Bueno, precauciones con calor. Arriba puede hacer mucho calor cuando vas por la Mancha, por la Manchuela. Tienes que llevar agua sin buen sombrero. Sin vegetación que te cubra, que te haga sombra, entonces llevar agua, buen sombrero, yo creo. Sí. Porque tenía yo en mi cabeza la especial. Por eso, la especial. Sí, porque es una zona, arriba, es árida, sí.
Fíjate que además es que es otro de los atractivos de esta ruta, la diferencia, ¿no? La diferencia que hay entre la meseta arriba y la frondosidad en el río. La lluvia podría parecer que hay que tomar precauciones altas, pero como te acercas tan poco al agua, realmente solamente, fíjate, el único sitio peligroso que diría yo que tenemos en esta ruta es en el mismo pueblo de Alcalá. Sí, y sobre todo porque algo he leído en estas noticias, aparcar el coche en las zonas donde te dicen que aparques, porque como aparques en una zona inundable, ya ves lo que ha pasado. Entonces, en el mismo pueblo, es decir, sin salir del casco urbano, es donde puede haber peligrosidad en cuanto a lluvias, pero el resto, como estás tan alejado realmente del agua, no diría normales. Sí, no le veo peligrosidad, por eso, porque no nos acercamos al agua. Es una ruta muy urbana, muy protegida, realmente no estás nunca fuera de, un control. No te acercas, no te tienes que atravesar el río por piedras, es decir, es una ruta y con nieve nada. Y con nieve nada, no, sí, igual por si nieva, pero disfruto en la normal. Vale. No sé si a esa altura y en Alcalá de Júcar igual alguna vez llega a caer algún copo de nieve normal. Bueno, a ver lo complicado, que es qué sentido aconsejamos. ¿Qué sentido aconsejamos? Porque nosotros decidimos este sentido porque el calor nos cogiera, o sea, porque el calor nos cogiera rápidamente abajo y no arriba. Abajo en la sombra. Yo te diría, si la haces por la mañana, como lo hemos hecho nosotros, y si vas a comer y haces por la tarde, al revés, por el tema del calor. Claro, y si lo haces en una mañana, siempre tienes ocasión a la hora de comer de poder ver las casas cuevas, creo recordar que hay una visita por la tarde a primera hora en la Plaza de Toros. Lo que hace Pernales, lo hace mucha gente, es hacen la ruta, comen y luego van a visitar todo Alcalá. Bueno, pues mantenemos nuestra decisión como la buena. Que era horaria. Y ya está, me te ha aconsejado el normal y mi consejo es que encarguéis la comida para que tengáis mesa porque se come muy bien en ese pueblo y que lo disfrutéis muchísimo. Otra rutita más, esta muy especial porque es en un sitio en donde la gente va para otras cosas y hemos encontrado una ruta senderista que yo creo que os va a gustar. Pues como siempre, nos vemos en la montaña y echadle una mirada a estos vídeos que os estamos dejando con cariño. Venga, hasta luego.